Definimos este tema como evolución antropogenética, las bases biológicas de la personalización humana. Para decirlo de manera más sencilla, el título podría ser ¿cómo es que llegamos a ser humanos? Este es el tema. Vamos a empezar por el principio. El desarrollo embrionario y fetal hasta el nacimiento. La unión del hombre y la mujer genera una nueva vida humana. La fecundación es el proceso en el cual se unen el espermatozoide y el óvulo. El óvulo fecundado se llama cigoto y se divide sucesivamente por segmentación en nuevas células y se fija en el útero. El tiempo de gestación del niño en el útero materno es de 38 a 42 semanas y nace con un peso medio de 2,5 a 4 kilogramos de peso. En el proceso inicial de diferenciación celular se produce en la tercera semana un proceso denominado gastrulación, donde se diferencian 3 capas germinales que después servirán para originar diversos tejidos y órganos del adulto. Endodermo, que será el origen del intestino, del hígado, el páncreas, los pulmones y los órganos internos, la mayor parte. Mesodermo, origen del sistema esquelético, los músculos, los aparatos circulatorio y reproductor. Ectodermo, origen del sistema nervioso, las vías respiratorias altas, el tubo digestivo superior, la epidermis y sus anexos, pelo y uñas y las glándulas mamarias. A partir de la semana quinta se desarrolla el embrión en el saco amniótico del útero, formándose la mayoría de los órganos internos y las estructuras externas del cuerpo. Los latidos de un corazón independiente en el bebé pueden apreciarse en la ecografía a partir de la sexta semana de embarazo. Hacia la semana 12 finaliza la formación de los órganos, menos el encéfalo y la médula espinal, que continúan madurando hasta el final del embarazo. El embrión es sensible a fármacos, radiaciones y virus, que pueden ocasionarle malformaciones o anomalías. El embrión flota en el líquido amniótico, donde crece y se desarrolla alimentado y protegido de lesiones. A las 14 semanas se puede identificar el sexo del feto. A partir de las 16 semanas la mujer puede sentir ya los movimientos del feto. A partir de las 24 semanas el feto ya podría sobrevivir fuera del útero. ¿A partir de qué momento empieza a sentir el feto? El tacto es el sentido que el feto desarrolla más temprano. A las 10 semanas de embarazo el niño ya puede sentir manos y pies y reacciona cuando algo le toca, doblando los dedos o subiendo las rodillas. Pero aún no conoce el dolor, que solo podrá sentir a partir de las semanas 20-24 de embarazo, cuando se desarrollan las conexiones sensitivas con el tálamo. Pero anteriormente ha disfrutado de unas sensaciones sin dolor desde su paraíso particular, que va a perder pronto. Por tanto, las primeras sensaciones a partir de las 10 semanas, dolor a partir de las 20 semanas. Estamos hablando del feto dentro de su madre con unos estímulos básicos primigenios que aún no podemos considerar plenamente humanos, pero ya en el vientre de su madre aparece como un ser vivo dependiente de su madre, pero con una cierta autonomía corporal que va experimentando una maduración y desarrollo que conducirá a una plena autonomía físico-biológica previa al parto. Algunos estudios actuales nos muestran que los fetos a partir del 4º mes de embarazo ya presentan reacciones emocionales similares a las del recién nacido, siendo capaces de percibir el afecto y la ternura que les llega del exterior. Las actitudes y sentimientos de la madre liberan sustancias químicas en la sangre que llegan al feto, adrenalina, cortisol, endorfinas. Las emociones de la madre llegan al niño en la placenta a través de las hormonas. El feto aprende así a degustar unas sensaciones primitivas que se incorporan a él a través de un sistema nervioso que va madurando. A las 16 semanas, el feto retrocede ante la luz. A las 20 reconoce la voz de su madre. A las 24 han madurado todos sus órganos sensoriales. A las 25 reacciona ante la música. Con 6 meses ya responde a los cambios de humor maternos y ya tiene memoria y a los 7 meses ya puede soñar. Puede afirmarse que el feto ha empezado a percibir sabores y olores y que se ve afectado por el estrés emocional de su madre.
En el desarrollo del cerebro se forma primero el sistema límbico, responsable de las emociones. Primero sentimos, recibiendo estímulos que se asocian a emociones, y solo más adelante, cuando se vaya formando la corteza cerebral, puede llegar un modo de pensar específicamente humano. Durante los 9 meses de gestación se genera un fuerte vínculo emocional con la madre, conectando con su voz, sintonizando con sus emociones, cuyos efectos compartimos en forma de sustancias químicas en el torrente sanguíneo. La formación emocional se inicia en el feto, aunque sea de modo oculto. Los sentidos se van desarrollando con una secuencia preordenada: tacto manual o sensibilidad cutánea, olfato, gusto, equilibrio, aparato vestibular, audición y visión. El sistema auditivo está formado antes de nacer y por eso se puede hablar de audición fetal y de comunicación madre-hijo antes de nacer. Esta comunicación materno-filial es la primera relación de todo ser humano y constituye una poderosa estimulación psicoafectiva. A partir del 7º mes podríamos hablar incluso de la aparición de algunos signos de personalidad a través de un comportamiento intencional. El niño se puede mover al ritmo de la música y muestra gustos musicales. El feto muestra emociones primitivas, puede reír o llorar, enfadarse y sentir asco o miedo. Son cambios de estado de ánimo del feto que pueden deberse también a la respuesta a las emociones maternas. Es importante en esta etapa proteger la salud emocional materna y física, para proteger la salud emocional y física prenatal del bebé. Conviene subrayar la extraordinaria importancia de esta relación fundamental madre-hijo que acompaña el nacimiento de todo ser humano. La mujer es la primera casa del hombre, de todo ser humano, hombre y mujer. Es todo su mundo inicial, es su ecosistema básico en el que comparte y recibe todo lo que necesita y del que depende de manera absoluta. El vínculo emocional creado, la comunicación mutua y la relación con el entorno exterior generan elementos importantes de su personalidad que le marcarán toda su vida. Si la madre está tranquila y contenta, el cerebro segrega endorfinas y oxitocina que comunica al bebé la alegría y la paz de su madre. Lo contrario también será percibido por el feto y pasará a formar parte de su personalidad. La angustia, depresión o ansiedad persistente de la madre pueden afectar el desarrollo físico-emocional del bebé. Vamos a pasar a la siguiente etapa. El bebé recién nacido, el niño recién nacido, de 1 a 24 meses. El parto es generalmente una experiencia traumática, en ocasiones para la madre, pero siempre para el bebé, que abandona el calor tibio y la seguridad reconfortante del vientre materno para entrar en un nuevo ambiente extraño, preocupante, con el inicio del jadeo y la respiración. El nacimiento es una experiencia de abandono del bienestar para asumir el riesgo de un medio desconocido. Es una experiencia en mayor o menor grado dolorosa y traumática para el bebé. Por otro lado, es una experiencia indispensable. Al nacer el bebé está absolutamente indefenso, más que ningún otro ser vivo. Depende completamente y durante un tiempo de varios años completamente de los adultos que le rodean. Dado que su estructura psicológica y de personalidad no está aún completa y definida totalmente, estamos ante un tiempo fundamental para su desarrollo personal. El recién nacido muestra una excitación general con movimientos inconexos, está a gusto en brazos de su madre cuando es amamantado y expresa su desagrado para expresar hambre o sed, o si siente dolor o la humedad del pañal. El llanto es su lenguaje de descarga emocional y también expresión de sus necesidades. Incorpora en su sonido gestos y sonidos, se interesa por los estímulos y los rostros que recibe, que contempla a su alrededor, y empieza a distinguir expresiones de alegría, de tristeza y de enfado. Esboza sonrisas cuando se siente bien y hace gestos para atraer la atención. Reconoce a su madre y familiares. Se van diferenciando las sensaciones de placer y de desagrado. A partir de los 4 o 5 meses,
aparece la expresión del disgusto o el enfado y llora para expresar su descontento. Le gusta la compañía y atención de sus cuidadores y responde a caras y voces. Desde los 5 meses muestra sentimientos de temor ante ruidos fuertes e inesperados y puede expresar su disgusto ante los desconocidos. A los 7-8 meses le interesan otros bebés, se comunica con risas y gestos y muestra interés por los juguetes. Percibe la separación con su madre y su ansiedad va cediendo ante nuevos vínculos, cuando se generan nuevos vínculos con otros cuidadores. El bebé hace gracias esperando una reacción, busca ser reconocido como un interlocutor y la comunicación es tan importante como la alimentación. A los 10-12 meses ya expresa alegría, enfado, disgusto y lo reconocen los demás. Imita gestos y expresiones. Capta y sigue reglas y rutinas sociales como abrazos y palmadas y reconoce su nombre. Está atento a su mamá o papá en casa y si se marchan puede llorar. Levanta los brazos para que le cogen o ayuda mientras le visten. Ya empieza a interaccionar con los demás. A partir de entonces, durante el segundo año, el bebé se comunica mediante gestos y sonidos que expresan sus necesidades y su estado de ánimo y reclama así la atención. Es una comunicación programada genéticamente que le permite adaptarse al mundo y aprender de él. Está comunicando de este modo al adulto sus necesidades biológicas y emocionales, como sentirse seguro y protegido, confiar en quienes le cuidan y sentirse amado. El niño necesita del adulto la atención a sus necesidades físicas y su protección, pero también la estimulación táctil, visual, auditiva y emocional adecuada que reclama su aprendizaje, el contacto físico, los cuidados predecibles. Este ambiente seguro y confortable de acogida amorosa le va a permitir impulsar su crecimiento personal y generar equilibrio, autoestima y la seguridad que necesita para explorar el mundo, animar la curiosidad, estableciendo patrones de comportamiento saludables. Empieza a explorar cosas desconocidas, buscando la aprobación de los padres. La respuesta de ellos condiciona sus experiencias de relación con el mundo. Empieza a captar la información que recibe del exterior y a ser consciente del resultado de sus gestos. Empieza a jugar solo, de forma independiente. Por imitación aprende a dar y recibir afecto, besos y abrazos. Es egocéntrico y pueden aparecer los celos. A partir de los 19 meses, el niño quiere ser más autónomo e independiente, pero choca con la realidad y tiene enfados y rabietas. Es una etapa egocéntrica donde dice con frecuencia no. Comprende que sus deseos son distintos a los de sus padres y experimenta frustración al no conseguir lo que quiere. Es importante para su propia maduración y crecimiento establecer límites claros que le ayuden a progresar en autonomía de manera sana. Puede empezar a tener actitudes violentas. Otra etapa, del año 3 al 6 del niño. Durante el 3er año al niño le cuesta gestionar sus sentimientos al experimentar el choque entre su propia voluntad y sus deseos y la realidad que le presentan sus padres, que le impiden realizar sus deseos. Conflicto entre su deseo de independencia y los límites que le imponen. El niño entiende que sus acciones son causa de reacciones de otras personas y las identifica. Aprende a mostrarse dócil y agradar a los adultos o a fastidiarlos y a rebelarse. Descubre el juego simbólico, que le ayuda a expresar su interioridad, encauzando las energías acumuladas y aliviando su tensión y su agresividad. En esta etapa, descubre el sentido de pertenencia al grupo. Aparece la envidia y pueden ir aumentando los miedos. Conviene ir identificando las emociones para aprender a regularlas. En estos años se continúa la toma de conciencia y afirmación de la personalidad infantil en torno al propio yo. Siente una necesidad de afirmación, desarrolla habilidades motrices que le dan autonomía y habilidades verbales que les permiten mejorar la comunicación con los demás, buscando aceptación y admiración de otros. Progresivamente, el lenguaje se implanta en la psique humana de manera prodigiosa, como un elemento de identificación e intercambio de conocimientos humanos. Su aprendizaje no depende de su propia experiencia de percepción con el entorno ambiental, sino que la interacción social le abre ahora al descubrimiento de experiencias y conocimientos de otros, que se incorpora a su bagaje como conceptos, relaciones ligados a signos y símbolos.
La mayoría de los niños aprenden a leer de 5 a 7 años y de este modo pueden asimilar el contenido de experiencias humanas gracias al lenguaje, a través de las personas y a través de los libros. El niño no tiene en sus primeros años la capacidad de inhibir sus instintos, por eso reclama en función de sus necesidades. Esta capacidad de inhibir sus instintos y postergarlos se desarrollará con las últimas fases del lóbulo frontal, en la adolescencia, o sea, bastante más adelante. Y así aprende a postergar sus necesidades y a esperar a las circunstancias adecuadas, al momento adecuado para poder satisfacer sus necesidades. Pero el niño no tiene esta capacidad de manera autónoma. En los procesos de aprendizaje infantil y a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en la época infantil, tienen gran importancia las neuronas espejo, que reflejan las acciones que vemos en otros, realizando en la mente las mismas conexiones que los que están actuando. Se trata de un diseño de lo humano que facilita el aprendizaje personal a partir de la relación humana. Las neuronas espejo son fundamentales para fomentar el aprendizaje que integra no solamente contenidos, sino también emociones, intenciones y conductas. Son células que promueven la imitación y la empatía, elementos esenciales que sostienen la sociabilidad humana y el aprendizaje social. La pura observación nos introduce en el conocimiento del otro, favorece la imitación e incorpora nuevos conocimientos. Esto condiciona la educación. A partir de los 6 años se incrementará el interés del niño por el exterior, por la realidad, y se habituará al uso de conceptos, primero ligados a lo concreto y después de tipo más abstracto, con la capacidad de formular teorías, hacer hipótesis, aplicar soluciones a problemas nuevos, etc. Hasta aquí hemos visto con más detalle el desarrollo prenatal, postnatal e infantil. Podríamos ampliarlo con la teoría con las etapas del desarrollo infantil según Piaget, pero para resumir, vamos a dejar este apartado. En conclusión, el ser humano estructura interiormente lo que recibe para darle sentido en este proceso de organización interna de los datos. La finalidad es la adaptación al medio. Los datos los va recibiendo en un proceso de asimilación. Esto cambia la estructura de los conocimientos anteriores y le obliga a un proceso de acomodación a la realidad. En este proceso de adaptación, de asimilación y de acomodación, el ser humano aprende y se adapta al medio. Y con esto va generando un equilibrio y diversas fases de maduración. De todo lo anterior queda claro que la vida prenatal y del bebé son etapas fundamentales, es lo que nos interesa remarcar, que van a marcar la psicología humana. Y podemos extraer de aquí una importante conclusión. Vamos a fijarnos en la dimensión emocional de aquella experiencia primordial del ser humano, vinculada a la relación madre-hijo. Se trata de la experiencia clave del proceso de personalización humana. En una ocasión preguntaron a Freud, ¿de qué debe ser capaz una persona madura? Y Freud respondió, debe ser capaz de amar y de trabajar. La doble capacidad a la que está llamado el ser humano para Freud nos evoca de manera personal, a nosotros personalmente, como la doble polaridad de lo humano y que además podríamos asignar a los diversos géneros. Lo femenino aportaría más la capacidad del amor, según esa experiencia materno-filial de la cual ya hemos hablado, y lo masculino aportaría más la capacidad y la disponibilidad de relación con el mundo, de trabajar en el mundo, de relacionarnos con las cosas. Es evidente que ambos objetos, ambas facetas corresponden a ambos, pero se trataría de la predisposición de cada uno de ellos en una línea. La primera generada por la maternidad y la segunda generada por la paternidad, que están vinculadas a la personalización humana y a la relación con el mundo. Por tanto, podríamos hablar de los procesos de personalización humana según el modelo psicoanalítico. Para establecer un amor humano es necesario que haya dos sujetos, pero los sujetos tienen que madurar y tienen que seguir las diversas etapas.
El modelo psicoanalítico hablaba de la primera etapa narcisista, el niño experimenta la ilusión de una relación fusional con su madre, es un momento fundamental para la construcción de la persona, la madre representa la satisfacción, la seguridad. Antes de pasar a la siguiente etapa, se da un momento de transición que podemos llamar, Lacan la llamaba la fase del espejo, que podríamos definir como un primer esbozo de identidad. El otro empieza a discriminarse en un espejo. Y entonces se reconoce a sí mismo. La palabra del otro comunica identidad al niño al nombrarle Juan. Entonces yo me identifico como alguien, como un sujeto, como un alguien. La llamada del otro, del deseo ajeno, colabora en la edificación de la unidad simbólica del propio yo, representada por el nombre. Se trata de una identidad imaginaria. Con esa primera diferenciación se empieza a desarrollar la percepción y el niño empieza a descubrir las diferencias de personas. En la segunda etapa de castración, el hijo percibe que la madre mira en otra dirección. El hijo mira a la madre, pero descubre que ella mira hacia otra realidad. Ahí está la función paterna que ayuda a salir de la unión simbiótica con la madre y que hace salir al niño para que descubra la realidad del mundo. La superación de la tendencia narcisista es un paso fundamental en la maduración humana, que influirá poderosamente en el desarrollo de la personalidad. Es la apertura a lo real. La tercera etapa, la característica, es el paso hacia una relación de sujeto a objeto, donde el objeto es a su vez un sujeto y puede llegar a ser considerado como tal. El niño se identifica con el padre y elige una hembra, la niña se identifica con la madre, elige un varón y entonces se da la identificación sexual, etc. a través del concepto del deseo. El niño sale de la omnipotencia y entonces se va modelando, estructurando, constituyendo como sujeto. Toda la teoría psicoanalítica nos muestra las condiciones de posibilidad para establecer relaciones sanas, entre ellas la elección del objeto amoroso, fundamental para una relación de pareja. Podemos ver en un esquema el proceso de personalización según el psicoanálisis. La H significa hijo, M significa madre o función materna, la P significa padre o función paterna. Por tanto, en un primer lugar se da la relación fusional madre-hijo. Es un momento fundamental de un vínculo emocional y amoroso que es el primero para el niño, en la relación con su madre. Después, la función paterna, ayuda a salir de esa simbiosis materno-filial y conduce al niño a la realidad, o sea, le pone en contacto con la realidad. Solamente al final del proceso madurativo, el niño va a poder establecer relaciones auténticas humanas, primero de objeto y después de sujeto a sujeto. Por tanto, en la última etapa del niño, una vez se ha liberado de las relaciones patológicas con su madre, que en su momento fueron constitutivas, pero que después se pueden convertir en patológicas si no se sale de ahí, se pueden entonces establecer relaciones sanas con otras personas y también con la realidad. El último paso de la humanización sería establecer con otras personas relaciones auténticamente humanas que han superado la tentación de usar al otro como objeto en respeto a su verdadera imagen personal. Concluyendo, la experiencia del apego-desapego como aprendizaje amoroso. El vínculo emocional con el apego materno queda en el interior del ser humano como una huella indeleble, tanto en positivo como en negativo. Quien se ha sentido amado tiene menos heridas y queda mejor capacitado para un amor maduro y saludable. Quien fue herido conserva las heridas como una memoria interior que influye en la personalidad, aunque no tiene por qué condicionarla totalmente. En cualquier caso, la maduración humana comporta una salida de esa dependencia emocional con la madre bajo la guía del rol paterno para descubrirse uno mismo como un ser con capacidad de amar. Siempre tendemos a amar como fuimos amados, por esto estamos condicionados, pero este condicionamiento no es una esclavitud, podemos modificarlo. Conviene remarcar que la madurez humana no significa una felicidad humana, una plenitud entendida
como una ausencia de perturbaciones o frustraciones, dificultades o complicaciones de la vida, como quien quiere volver a un paraíso perdido, al paraíso del vientre materno. La felicidad más bien se corresponde con un progreso y crecimiento que lleva a asumir las frustraciones que acompañan las etapas de la vida y superarlas, alcanzando un equilibrio nuevo en otra etapa distinta. Es necesario, por tanto, alcanzar un nuevo equilibrio en cada momento y circunstancia. Así como fue esencial salir de la fusión físico-biológica prenatal, también será esencial salir de la fusión simbiótico-emocional postnatal hacia el conocimiento del mundo y de la realidad, aceptando las contrariedades y frustraciones de la vida y situándolas en el camino de una vida con sentido, cuyas etapas se van descubriendo progresivamente. La maduración humana consigue que la persona deje de estar dependiendo del amor que recibe y pueda más bien ofrecer amor gratuitamente, edificando relaciones humanas, actuando sobre la realidad, realizando obras benefactoras para los demás y para uno mismo. El ser humano que se abre y sale al mundo se enfrenta a una realidad y supera las frustraciones, y de este modo genera sociabilidad, cultura, relaciones auténticamente humanas. Evidentemente, estos procesos pueden arruinarse y provocar enfermedades psíquicas por la falta de las condiciones necesarias requeridas. En este proceso es fundamental el rol materno, pero también el paterno. Si estos fallan, pueden generarse personalidades infantiles, dependientes o enfermizas, que absolutizan sus propios deseos y olvidan los deseos y necesidades de los demás, que esperan siempre recibir y no saben dar, utilizando a los demás en beneficio propio. Es evidente que el rol maternal tiene una influencia fundamental para todos los seres humanos, tanto para bien como para mal. Todos hemos sido hijos, pero no todos somos o seremos padres o madres. Por tanto, estamos ante una experiencia humana primordial, fundamental, universal. Hay muchas otras experiencias humanas que hay hombres que las viven y otros que no. El rol materno precisamente puede generar profundas deformaciones en la personalidad filial. Cuando fomenta la dependencia filial, cuando es sobreprotector y se interpone a la salida del hijo hacia el mundo, en relación con el mundo y en relación con otros seres humanos. En este sentido se puede decir, con un lenguaje religioso, teológico, que la concupiscencia maternal es la madre de todas las concupiscencias. No se trata de misoginia ni rechazo a la mujer, todo lo contrario. El papel materno-filial es la relación fundamental de todo ser humano vivo en esta tierra. El papel materno-filial es más importante incluso que el paterno. Pero eso significa que la responsabilidad materna también es fundamental. No cabe duda que la mujer tampoco es libre para actuar. Muchas veces se encuentra condicionada, se encuentra oprimida en ambientes machistas que no permiten que pueda desarrollar lo mejor de ella misma. En cualquier caso, el papel materno es fundamental en la personalización humana, es primordial, aunque no se debe ligar del importante papel que ha de tener también el varón. El dolor es propio de la condición humana y el parto y las lágrimas del bebé son un buen signo de ello. Una excesiva protección materna que crea dependencia en el hijo conduce a una mayor dificultad de adaptación al medio y a postergar las crisis adaptativas y su solución de resiliencia, inflando problemas que cada vez serán mayores y quizás se vuelvan irresolubles. El amor de esta madre crea dependencia, puede ejercer una influencia perversa sobre la personalidad del hijo, impidiendo un correcto desarrollo y maduración, encerrando al individuo en burbujas virtuales de amor sentimental que impiden la confrontación con la realidad y con los otros. Siendo esta confrontación lo único que lleva a madurar. Uno mismo debe salir a la realidad, enfrentarse al medio y aprender a generar las respuestas adecuadas a los estímulos recibidos en proceso de crecimiento y maduración, para llegar a ser autónomo y experimentar el bienestar. Si esto no se consigue, falta el ejercicio interno de maduración para superar las frustraciones y generando las condiciones necesarias para la realización de sus necesidades en la realidad. El individuo puede quedar infantilizado.
Una relación enfermiza con el rol materno y la ausencia del rol paterno pueden estar en el origen de numerosas deformaciones de la personalidad, impidiendo pasar de una filiación dependiente inmadura a la personalidad adulta, consciente y responsable. Continuaremos.